Hola, buenas. En esta ocasión vamos a ver un pequeño tutorial para diferenciar entre pulsación corta y pulsación larga en aplicaciones domésticas e industriales, con unos ejemplos. En el primer caso he colocado una función telerruptor y un pulsador. Por lo tanto ya lo tengo en estado de run y le he dicho que la entrada I1 con la configuración con el botón derecho. En este caso lo estoy haciendo con el simulador de logo y le he dicho que es un pulsador, normalmente abierto. Y la función telerruptor, pues por todos conocida, es decir, una pulsación me obliga a que la salida sea un 1 y la siguiente, la alternancia, me obliga a que sea 0. Por lo tanto, función telerruptor. Y aquí, note lo que ocurre con el telerruptor. Da igual el tiempo que yo tenga presionada la entrada, la orden se efectúa una vez y cuando vuelvo a presionar, da igual el tiempo que tenga presionada la entrada, la orden es de desactivación y lo hace en este caso, lo haría interiormente, lo haría con flanco positivo. Bien, aquí por otro lado lo tengo hecho en otro programa, lo tengo con una escala y el funcionamiento pues es el mismo. Da igual el tiempo que lo tenga pulsado, si lo presiono una vez, en flanco positivo ya me activaría la salida, suelto y a la siguiente vez, solo al presionarlo ya me la desactivaría. Seguimos con el segundo ejemplo, en este caso que le he llamado caso 2. Sería una pulsación larga. Le he puesto 2 segundos. En la realidad, si esto se hiciera en una vivienda, no sería realmente 2 segundos. Se pondría aproximadamente 1 segundo, 1,3, algo un poco más corto. ¿Qué es lo que consigo yo con esto? Bien, realmente ahora mismo esta programación, aunque yo la eche a andar, significa que le implemento corriente al temporizador y cuando pasan 2 segundos, a su vez activo el telerruptor y en este caso el telerruptor activa la salida. Le doy, pasan 2 segundos y se activa. Suelto, no pasa nada y para volver a desactivar esta salida tendría que volver a presionar los 2 segundos, la desactivo. Bien, esto realmente aquí tal como se ha presentado no tendría mucho sentido. O sea, ¿para qué quiero yo estar 2 segundos presionando un pulsador para encender una bombilla en este caso? Ahora veremos qué utilidades se le podrían dar. Primero vamos a ver la simulación. Le he puesto también para que se vea el tiempo. Pasan los 2 segundos, se activa la bombilla y para volver a desactivarla tendría que volver a activar los 2 segundos y se desactiva. Bien, vuelvo a repetirlo. ¿Para qué? ¿Qué sentido tiene esto? Esto sería para que con un mismo pulsador se pudieran efectuar, por ejemplo, 2 órdenes. Una en pulsación corta, es decir, inferior a 2 segundos, y otra en pulsación larga, superior a 2 segundos o 1,3 como he dicho antes. De esta manera, lo que conseguiríamos es aplicarle a una misma entrada en 2 funciones. Y sería bastante importante, puesto que yo, por ejemplo, con un mismo pulsador podría encender 2 tipos de luminarias diferentes con 2 órdenes totalmente diferentes. He completado este caso, el caso 2, con otro que sería un poco más lógico. ¿Qué es lo que hace este? Con pulsación larga enciendo la lámpara, en este caso la Q6, pero para desactivarla no tendría que presionar los 2 segundos, sino simplemente con una pulsación corta. Lo vemos. Pulsación larga para activar la bombilla, ya se ha encendido, pero luego para desactivarla simplemente el mismo pulsador, pulsación corta. Y esto sí tendría un poco más de sentido, como decía antes. ¿Por qué? Porque este pulsador sería, por ejemplo, el condicionante de funcionamiento de una máquina de cierto riesgo, con lo cual, para evitar activaciones indeseadas, es decir, una pulsación indeseada a través de una máquina o que alguien le dé sin querer a ese pulsador, y la máquina o el proceso de esa máquina, para que no se eche a andar, para que no funcione de manera incontrolada, le ponemos un tiempo. Y este tiempo, claro, si pulso más de 2 segundos, evidentemente la máquina se va a poner en marcha. Y una vez que la máquina ya está en marcha, para desactivarlo, simplemente tendría que pulsar el mismo, en este caso presionar el mismo pulsador. Lo volvemos a ver. 2 segundos para la activación y simplemente un toque para la desactivación. Vemos un poco la programación. En principio utilizo el TON para activar el telerruptor y luego en flanco negativo, note lo que ocurre en flanco negativo cuando se desactiva, en este caso el pulsador, activamos un bloque SRSet y este bloque SRSet actúa a modo de memoria y cuando se vuelve a presionar I9
lo que hacemos es atacar la entrada reset en este caso del teleruptor. Y cuando no está activa la salida Q6, automáticamente me anula la memoria del bloque SRSet. Vemos el funcionamiento aquí en el SCADA, 2 segundos, y ahora para desactivarlo simplemente una pulsación. Claro, esto tendría una aplicación quizá un poco doméstica. Industrial vamos a entender que no, puesto que vamos a utilizar, como dice la normativa, un pulsador abierto para la activación y un pulsador cerrado de parada para la desactivación. Por lo tanto, esto tendría una aplicación doméstica. Bien, seguimos con el siguiente caso, caso 3, y este sería la activación típica de una aplicación industrial. Tenemos un SRSet y con el pulsador de stock que, como sabemos, está negado. Bien, activamos y desactivamos. Lo comprobamos aquí, activamos y desactivamos. Vale, hasta ahí fácil. Seguimos con el siguiente, caso 4. El caso 4 plantea otro funcionamiento y es ¿qué ocurre si el pulsador de Start, por ejemplo, se avería, es decir, se avería físicamente, se quedan los contactos pegados, los contactos de activación de ese pulsador se quedan pegados por algún motivo, por alguna avería, porque ha habido algún deterioro del pulsador porque se le ha dado un golpe? Entonces, ¿qué ocurre? Que aunque le demos al stop, cuando se libera el stop, como el pulsador está averiado y está implementando corriente todo el tiempo, de esta manera, al aplicarle un flanco positivo, lo que consigo es que solo le llegue corriente durante un ciclo de scan del autómata. Por lo tanto, no le llega corriente todo el tiempo. Hacemos la prueba. Para ello, el pulsador I5 lo voy a convertir, en este caso, en interruptor, para verlo mejor. Note lo que ocurre. Si yo activo el interruptor, por aquí solo ha pasado corriente durante un ciclo de scan. Es decir, aproximadamente durante 40 milisegundos. Y yo le doy al stop y se queda parada. Y note que el interruptor sigue estando activo porque hemos dicho que está averiado. Le está implementando corriente, pero la corriente no pasa a través del flanco positivo. Si le quitamos el pulsador, vamos a verlo en el ejemplo de antes, el I3 le voy a cambiar, lo voy a poner por interruptor. Note qué es lo que ocurriría. Bueno, primero lo paro, lo detengo y note lo que ocurriría. Activamos el pulsador, pero por algún motivo se queda averiado, es decir, se queda implementando corriente. Yo le doy al stop, efectivamente se para, pero cuando libero el stop, como este le está implementando corriente, vuelve a activarse, con lo cual esto podría provocar un accidente severo. Utilizando en programación un flanco positivo evitamos esto, puesto que para la activación de, en este caso de un bloque SRSet, simplemente se necesita un impulso. Y en el último caso que vamos a ver, sería, bueno, aquí he puesto el ejemplo y lo que pasa es que aquí en el SCADA no es tan rápido y no se aprecia. Este cuadradito se tendría que poner rojo solo en un ciclo de scan. Y note que el interruptor sigue lo activo, pero no le da tiempo al SCADA a reconocerlo. Es decir, yo quería mostrar en este cuadrado que se pone la activación, lo que veíamos aquí antes en el conductor, que se pone a corriente durante un ciclo de scan, unos 40 milisegundos, y nada más. Sin embargo, insisto, no aparece. Y en el último caso, volvemos al ejemplo que pusimos anteriormente como ejemplo de activación de seguridad. Es decir, yo tengo que activar una máquina o un proceso industrial, pero este proceso, además de probablemente hacerlo con un pulsador de llave, porque es un motivo de seguridad, necesito que esté activado al menos 2 segundos para que yo estoy seguro de que quiero activar esa aplicación o ese proceso industrial. Por lo tanto, para ello el I7 le da corriente a un temporizador con retardo de la activación TON y a los 2 segundos activamos el bloque, el biestable RS, y ya con eso activamos su salida. Y luego la parada. Lo comprobamos aquí también. A los 2 segundos se activa y luego la desactivación evidentemente tiene prioridad y se desactiva porque es un bloque RS, recuerde, no es SR, es RS, tiene prioridad en este caso la parada con reset. Y con este tutorial hemos visto algunos ejemplos
de las utilidades de pulsación larga y pulsación corta. En otros tutoriales posteriores podremos ver alguna aplicación, por ejemplo, para un cuarto de baño, en el que un mismo pulsador puede conectar la lámpara del techo y la lámpara de pared en pulsación corta y pulsación larga, por ejemplo.